Bueno, en esta oportunidad hablaremos sobre el lenguaje y pues, ¿qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad que tiene el ser humano para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos, ya sea oral, escrito o gestuales. La comunicación requiere este sistema de signos para llegar al objetivo de entendimiento común. Diversos factores entran en juego cuando se realiza la comunicación por medio del lenguaje. Se pone en marcha funciones como la inteligencia y la memoria lingüística. El lenguaje contribuye una de las capacidades principales que separa al género humano de los animales. Es una capacidad innata que todos los individuos tienen, que comienzan a desarrollarse a partir de la gestación y se establece definitivamente en la relación que mantiene el individuo con el mundo social en el que se desarrolla. Dominar esta capacidad de comunicación les permite a cada individuo expresar el mensaje que desea transmitir de un modo particular. Es importante mencionar que el resto de los animales también tienen un propio método de comunicación, pero en este caso hablaremos del lenguaje y de sus áreas y de sus afasias. Ahora les voy a hablar sobre las áreas relacionadas al lenguaje. Pues dentro de ellas se encuentra el córtex motor, el área de Wernicke, el giro angular, el área de Broca, el córtex auditivo y el córtex visual. A continuación les mostraré y les explicaré en qué consiste cada una de ellas y en qué parte se encuentran. El área de Wernicke es una región del cerebro que se sitúa en la parte posterior del giro temporal superior del hemisferio dominante, generalmente el izquierdo, con un gran número de expectaciones entre las personas zurdas. El giro temporal superior está localizado cerca de la corteza auditiva primaria, así como de las partes más externas de este sistema sensorial. Esta área del cerebro limita con el giro angular del lóbulo parietal, que implica el lenguaje, en el razonamiento y en la memoria. La irrigación de la sangre a la región de Wernicke depende de la arteria cerebral media, fundamental para el transporte de nutrientes de la corteza en su conjunto. ¿Cuál es la función del área de Wernicke? Pues es la área principal para la comprensión del lenguaje. Por tanto, esta región es más importante de todo el cerebro para las funciones intelectuales superiores. Se ubica detrás de la corteza auditiva primaria, en la parte posterior de la circunvolución superior del lóbulo temporal. El área de Broca es una región del cerebro que se encuentra en la corteza frontal del hemisferio izquierdo en la mayoría de las personas. Es una parte importante del sistema de producción del lenguaje y está involucrada en la producción del habla y el proceso y el procesamiento del lenguaje. El procesamiento del habla y el lenguaje son dos de las funciones más complejas del cerebro. Por este motivo, hay varias áreas del cerebro que juegan un papel vital en la comprensión del habla y el lenguaje. El área de Broca nos ayuda a comunicar con precisión nuestras ideas de otras a través del habla. También están involucradas en la comprensión del lenguaje, pues dentro de su función se encuentra la producción del lenguaje hablado, la comprensión del lenguaje, la integración de la información sensorial y motora, el procesamiento de la información emocional. La corteza auditiva se ubica en ambos lóbulos temporales del cerebro, específicamente en el área de Wernicke. Esta zona percibe el sonido que proviene del oído e identifica tonos, el volumen y la proveniencia del mismo. En otras palabras, ¿cuál es su función? La función de la corteza auditiva es comprender los sonidos que escuchamos. También es responsable de la percepción y el análisis de los sonidos, lo que incluye la detención de frecuencias, la localización de sonidos en el espacio y la identificación del habla y de las melodías. La corteza visual del cerebro es la parte de la corteza cerebral responsable del procesamiento de la información visual. Se encuentra en el lóbulo occipital, en la parte posterior del cerebro. Esta parte tiene un mapa muy bien definido de la información espacial de la visión. Encontramos sus funciones que son la detención
de la intensidad de la luz, la detención de patrones, la percepción del contorno, la descripción del color, la atención visual, el procesamiento de la información visoespacial, el procesamiento de la orientación espacial, patrones del movimiento visual de rastreo. El corteza motora, se localiza en la parte externa del cerebro, justo en el lóbulo frontal, el cual se encarga de la coordinación de movimientos, de resolver problemas complejos, planificar el comportamiento y de que podamos emitir un juicio. Mediante sus diferentes áreas se encargan de generar los movimientos oculares, la interacción del movimiento, la planificación, la activación de los músculos que se encargan de estabilidad, la postura y además colabora con los ganglios basales. El giro angular es una región del cerebro situada en el lóbulo parietal que se encuentra cerca del borde superior del lóbulo temporal, inmediatamente posterior de la circunvolución supramarginal. Está implicada en una serie de procesos relacionados con el lenguaje, las matemáticas y la cognición. El giro angular es una estructura del cerebro que se ocupa de la porción posterior de una circunvolución situada entre el surco interparietal y la rama horizontal de la cisura del cilvio, pues está relacionado con la interpretación del lenguaje humano al procesar y asignar un código común para la información visual y auditiva recibida que luego será trasladada al área de Wernicke. La afaxia es un problema médico causado por un daño en la parte del cerebro responsable del lenguaje. Para la mayoría de las personas, estas áreas están del lado izquierdo del cerebro. Por lo general, las afaxias ocurren de repente, a menudo es el resultado de una lesión en la cabeza o un ataque al cerebro. También puede desarrollarse poco a poco, como es el caso de un tumor en el cerebro o una enfermedad neurológica progresiva. El trastorno afecta la comprensión de lo que dicen los demás, así como el habla. También afecta la lectura y escritura. La afaxia puede aparecer junto con algún trastorno del habla, tales como la disartria o la apraxia del habla. Estos también son resultado de un daño en el cerebro. La causa de la afasia motora transcortical se caracteriza por un lenguaje expresivo, espontáneo, muy reducido, no fluente. La expresión se realiza con esfuerzo, siendo lenta y breve. La dominación e imagen está alterada, mientras que la capacidad de recepción es mejor. La comprensión puede estar relativamente preservada. Estos pacientes hablan muy poco y con esfuerzo, pero repiten mucho mejor. También pueden presentar una expresión escrita reducida, mientras que la lectura oral y la comprensión lectora se encuentran preservadas, aunque pueden estar disociadas, es decir, no pueden comprender lo que leen. Si el cuadro mejora, puede llegar a evolucionar a una afasia anómala. La afasia sensorial se caracteriza por una distorsión entre una buena capacidad de repetición y un defecto en la comprensión de palabras que el paciente puede repetir, es decir, los pacientes no comprenden lo que repiten. La expresión verbal es fluente, en forma de jerga, y no predomina de la ecolalia. La comprensión oral suele estar muy afectada. Estos pacientes pueden repetir muy bien, pero no son capaces de entender lo que repiten. La capacidad lectora puede afectarse en diversos grados y la comprensión escrita suele estar gravemente alterada. La expresión escrita también aparece en forma de jerga, difícil de entender, es decir, los pacientes escriben como hablan. La afasia anómica se caracteriza por
Un lenguaje expresivo fluente, con normal articulación y estructura, pero con una dificultad en la evocación de las palabras. Es la expresión verbal que puede aparecer. Circunloquios describe una palabra que no se puede recordar y palabras generales que emplean la misma palabra para comunicarse. También el déficit anómico puede aparecer solo en el lenguaje espontáneo, siendo casi normal el nombrar una imagen. Por ejemplo, estos pacientes tienen la sensación de saber lo que quieren decir o de tener la palabra en la punta de la lengua, pero no logran decir, por lo que explica las características o utilidad del objeto que intentan nombrar. Aunque la compresión está preservada, pueden presentar dificultades en tareas más elaboradas. En la lectura y estructura pueden aparecer algunos errores, siendo más patentes la dificultad para encontrar la palabra adecuada al escribir. La fascia motora se caracteriza por una expresión verbal no fluida y disminuida, con esfuerzos para hablar, frases reducidas, alteración de la prosodia y supresión de los enlaces gramaticales. La capacidad de la repetición está alterada, así como la evocación de nombres de objetos o figuras. La comprensión del lenguaje hablado es siempre mejor que la pronunciación, pudiendo presentar algunas dificultades para comprender relaciones sintácticas más elaboradas. Por ejemplo, el paciente puede decir alguna palabra y comprender la mayoría de las cosas que se le dicen. La escritura y la lectura también suelen ser defectuosas con, con numerosos errores en la ortografía y de emisión de letra. La fascia de conducción se caracteriza por un lenguaje expresivo fluente con cierta anomía y parafasias, así como una capacidad de repetición alterada. Los pacientes pueden presentar dificultades para comprender materiales más complejos. En este caso, los pacientes pueden hablar y comprender con relativa normalidad, pero con algunas pausas al hablar y al no encontrar las palabras adecuadas o sustituirlas por otra que no corresponde, presentando mayores dificultades a la hora de repetir. La lectura también se encuentra muy afectada, mientras que los grafismos de escritura están preservados, aunque con nuevamente errores durante el dictado y espontáneamente. La fascia de Wernicke se caracteriza por un predominio de los trastornos de la comprensión, siendo la articulación y la fluencia normal en la mayoría de los casos. La expresión verbal suele estar aumentada con cierto grado de excitación y un desconocimiento de defecto por parte del paciente. Por ejemplo, el paciente comprende muy mal lo que se le dice y aunque puede expresarse, resulta difícil de entender por emplear palabras raras o inadecuadas, parecido a un idioma extranjero, por lo que resulta difícil mantener una conversación. La lectura y la escritura también está alterada, aunque existe capacidad para escribir. Estos pacientes se expresan por escrito como habla, por lo que la escritura suele ser difícil de entender. Llegamos a la conclusión que tanto el lenguaje como el pensamiento son factores muy principales dentro de nuestro día a día. En este trabajo se ha intentado profundizar obteniendo información del lenguaje. El pensamiento es fundamental para vivir en una sociedad, pero algo mucho más importante es el lenguaje, porque es la forma en la que estamos directamente comunicados con los demás. Por todo esto y las diferentes argumentaciones de información alcanzadas en el trabajo, que es un tema de mucho interés. Em, Tanto así se ha mencionado las áreas y las afasias del lenguaje, que son las más importantes, pero parece evidente que el ser humano tuvo desde sus orígenes la capacidad de hablar, aunque no desarrollaba, y la cual evoluciona hasta el lenguaje que hoy conocemos, que está evolucionando, se desarrolla en el hemisferio izquierdo del cerebro humano. El hombre desarrolla el sistema de códigos con lo que expresa
sus estados afectivos y su relación con el mundo que nos rodea.